Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la resurrección de Jesús, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 al 18. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por nuestro Señor Jesús. Te suplicamos que nos enseñes la importancia de la resurrección de nuestro Señor y vivamos cada día de nuestra vida a la luz de esta, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Amén. Juan, quien fue un testigo ocular de los eventos que narra en su Evangelio, escribe conforme a su óptica, conforme a su experiencia, conforme a sus recuerdos, pero algo muy importante, siendo guiado por el Espíritu de Dios, al igual que Mateo, Marcos y Lucas. Hay algunas diferencias que hay entre estos evangelios llamados sinópticos y el Evangelio de Juan, pero esas diferencias no son de ninguna manera contradicciones. Esas diferencias son diferentes caras de un mismo diamante que con la luz de Dios brilla en todo su esplendor nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué pasó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y comentaré sobre algunos puntos que los otros evangelios mencionan de lo que Juan no hace caso. Entonces, veamos qué es lo que dice Juan. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro. El primer día de la semana es domingo y María Magdalena va al sepulcro. Juan no menciona a las otras mujeres, mientras que los otros tres evangelistas dicen que van un grupo de mujeres muy de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro. Juan menciona aquí que María Magdalena llega muy temprano, tanto que estaba oscuro. Los otros evangelistas mencionan que estaba rayando el alba. Entonces, lo más probable es que María Magdalena caminó deprisa. Quizás por tramos hasta corrió, porque ella quería llegar a donde estaba su Señor, su amado Jesús. Y por ello ella llega cuando está oscuro y Juan la menciona nada más a ella, haciendo a un lado la historia, que seguramente así fue, iban en grupo. Pero aquí a Juan le interesó mencionar que María había llegado al sepulcro cuando estaba oscuro. Sigo la lectura. Cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Cuando las mujeres van caminando, según relatan los otros evangelistas, hacia el sepulcro, van comentando entre ellas quién quitaría la piedra del sepulcro. Una piedra grande, muy pesada, posiblemente más de 500 kilos de peso, que sería imposible para las mujeres poderlo remover. Cuando María Magdalena, en el relato de Juan, llega, en primer lugar, ve que la piedra ya había sido removida. Sigo la lectura. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: María Magdalena, al ver que no estaba su Señor, ni había nadie por los alrededores, va corriendo a Pedro y a Juan, el discípulo amado del Señor, para informarles que el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Muy posiblemente en ese momento las otras mujeres que habían llegado al sepulcro encuentran a dos ángeles que les informan que el Señor Jesucristo ha resucitado y les dan la orden de que ellas vayan a los discípulos a informar de este evento. Sigo la lectura. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto.
se han llevado al Señor del sepulcro porque no estaba, y dice María, no sabemos, refiriéndose a las mujeres y a ella, dando por hecho María que las mujeres al llegar al sepulcro lo van a encontrar vacío y que no sabrían dónde estaría el Señor. Sin embargo, María Magdalena no sabe que los ángeles ya habían informado a las mujeres qué había pasado con el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Sigo la lectura. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Muy posiblemente Juan, el otro discípulo, era más joven que Pedro y por ello corrió y llegó en primer lugar antes que Pedro al sepulcro. Algo así pudo haber pasado con María Magdalena y las otras mujeres. María Magdalena caminó más deprisa y llegó primero al sepulcro. Como quiera que sea, vemos que llegan ambos al sepulcro y lo van a encontrar vacío. Sigamos la lectura. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Posiblemente no entró por reverencia, no entró por temor, o probablemente no entró porque estaba tratando de reponerse del esfuerzo físico de haber corrido. Pero Pedro, el impetuoso Pedro, él llega directamente a donde están las ropas, las sábanas mortuorias del Señor Jesús. Leamos. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Juan, quien fue un testigo ocular que vio cómo las mantas de lino estaban puestas en un lugar y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús estaba enrollado y puesto en otro lugar. Esto es muy importante que Juan lo haya comentado porque hubo diferentes teorías y hubo diferentes decires de qué pasó con el cuerpo del Señor Jesús, de personas que no aceptaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vemos que Mateo escribe que la guardia romana, al ver que los ángeles habían quitado la piedra del sepulcro, cayeron como muertos y al restablecerse de la impresión, corrieron y fueron a avisar al sumo sacerdote, quien los sobornó y les dijo que tomaran una fuerte cantidad de dinero y que dijeran que ellos se habían quedado dormidos y en ese momento los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y que si tuviesen algún inconveniente con Pilato, ellos hablarían con él. Muy posiblemente Pilato los llamó a cuentas y la pena por este gran descuido de haberse quedado supuestamente dormidos sería la muerte. Pero lo más probable es que el sumo sacerdote, así como sobornó a los guardias, ha de haber dado una gran cantidad a Pilato para que ya no hiciese más investigación. Este dicho fue corriendo de boca en boca entre los judíos. Tal es el caso que Mateo, cuando escribe su evangelio, lo menciona así. Pero después de esa época ha habido diferentes personas que niegan la resurrección de Jesús. Y la niegan por el hecho de que si aceptaran que Jesús ha resucitado, tendrían que aceptar que Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, ellos
van a ser un día enjuiciados por el Hijo Santo del Señor. Y por lo tanto, niegan que Jesús haya resucitado, puesto que son hombres pecadores que no quieren arrepentirse de su pecado. Ha habido gente que ha propuesto la hipótesis de que Jesús cayó en un shock hipovolémico, en un choque con una disminución de riego sanguíneo tan importante que parece como si hubiese muerto, pero que en la tumba fría y con los lienzos humedecidos por los ungüentos se recuperó. Sin embargo, un hombre herido en las muñecas y en los pies por los clavos y lanceado en su costado, que haya perdido tanta sangre, no tendría la fuerza suficiente para remover una piedra de más de 500 kilos de peso, que es necesaria una cantidad enorme de personas, 8 o 10 más hombres, para remover la piedra. Un hombre en las condiciones en las que Jesús hubiese estado, si no hubiese muerto, sería imposible mover esa piedra. Otros dicen que posiblemente ladrones hubiesen robado el cuerpo de Jesucristo, pero los ladrones robaban los cuerpos precisamente por las mantas mortuorias que les ponían a los cadáveres, con estos ungüentos y especies aromáticas muy costosas. ¿Qué caso tendría robarse el cuerpo dejando las sábanas mortuorias con las especies y ungüentos ahí en el sepulcro? Es un absurdo. Así pues, por donde quiera que uno le vea, Jesús resucitó. Y resucitó porque hubo testigos oculares que dijeron: yo lo vi. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, tiene cuidado en informar a los corintios que el Señor Jesucristo, además de habérsele aparecido a las mujeres, a los 10 discípulos, estando Tomás ausente, y después a los 11 discípulos estando Tomás presente, llega un momento dado en que el Señor Jesucristo también se les presenta a 500 discípulos a la vez. Es muy posible que haya sido en alguna montaña cuando el Señor Jesús asciende a los cielos. Y como último, como un abortivo, dice Pablo, también a él en el camino a Damasco. Entonces hubo más de 500 personas que vieron a Jesús vivo. Y todavía Pablo dice, y algunos de ellos todavía están vivos. Esto es para indicar que si alguien tuviese dudas de que Jesús hubiese resucitado, tendría la oportunidad de viajar a Jerusalén y entrevistarse con esas personas y preguntar: ¿usted lo vio? ¿Y cómo fue? Entonces, el evento más importante en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesús, hubo testigos que dijeron: yo lo vi. Y bendito es Dios, está constatado en la Sagrada Escritura. Sigo la lectura. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Creyó que Jesús había resucitado, aunque todavía no entendían de lleno las Escrituras, que se habían escrito durante aproximadamente más de 1500 años, informando, profetizando que Jesucristo resucitaría al tercer día. Sigo la lectura. Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Llegan Juan y Pedro y ven los lienzos. Se quedan maravillados y creen que Jesús ha resucitado. Se van a sus casas y María llega al sepulcro. Y hay que recordar que Juan corrió y posiblemente Pedro también trató de llegar inmediatamente detrás de Juan. Pero María no corrió como ellos. Y al llegar, no hay nadie, ve el sepulcro vacío y llora. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Cuando ella ve hacia adentro del sepulcro, ve 2 ángeles, uno a los pies de donde estaba Jesús, el cuerpo de Jesús, y otro a la cabecera donde estaba la cabeza del cuerpo de Jesús. Pedro y Juan no vieron a estos ángeles porque ya habían salido antes. Ahora María tiene la bendición de Dios de ver a estos ángeles. Y esta es una imagen maravillosa de un tipo del arca. Hay que recordar que en el propiciatorio, en la tapa del arca, había 2 serafines encontrándose, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y lo mismo aquí, 2 ángeles, uno a la izquierda y otro a la derecha, guardando el lugar donde Jesús, el Santo de Israel, la bendición de Dios para nosotros, la propiciación de nosotros a Dios, había estado. Sigamos la lectura. Uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Algunos autores dicen que es posible que cuando María fue interrogada por los ángeles y ella les dice que llora porque se han llevado a su maestro y no sabe dónde están, es posible que los ángeles le hayan señalado a Jesús. Y por eso dice aquí que ella volvió y vio a Jesús, pero no le reconocía que era Jesús. ¿A qué se debe esta situación que no se haya reconocido a Jesús como más adelante lo reconoce? Algunos autores dicen que posiblemente por el llanto, por las lágrimas, no podía ver bien el rostro de Jesús. Otros autores dicen que Jesús había ya cambiado radicalmente. De aquel hombre que estaba en la cruz, lleno de sangre, de sudor, con moretones en su cara y en su cuerpo, ahora era un hombre que estaba límpido, era un hombre en todo su esplendor. Y finalmente, Pablo dice que a los corintios, que si conocimos a Jesús en la carne, Jesús ya no es así como le conocimos, sino que ha sido glorificado y que ahora es diferente al Jesús que andaba en la tierra caminando como los demás seres humanos. Como quiera que sea, María no lo reconoce de primera instancia. Los discípulos que van a Emaús tampoco lo pueden reconocer. Y bueno, nosotros debemos de pensar que posiblemente el cuerpo de Jesús cambió
ligeramente o quizás mucho. Sin embargo, es reconocible porque María Magdalena lo va a reconocer, los discípulos de Emaús lo van a reconocer. Esto quiere decir que el cuerpo que el Señor Jesús nos dará a nosotros los cristianos en el cielo va a ser reconocido por los demás y van a saber quiénes somos. Sigo la lectura. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Tanto amor y devoción por su Señor que ella podía cargar ella sola el cadáver de su Señor. Vean qué hermosa figura. Un amor entregado, pleno a su Señor. Y vamos a ver qué sucede. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Raboni quiere decir maestro en un grado superlativo. Seguramente ese Raboni ha de haber sido una exclamación de júbilo, de un júbilo que casi no podía expresarse en palabras, porque estaba viendo a su Señor vivo. Ella no se imaginaba ni por un momento que su Señor estuviese vivo, que hubiese resucitado. Ella estaba rogándole al hortelano que le dijese dónde estaba el cadáver de su Señor para ella poderlo cargar y llevarlo al sepulcro. Y ahora vemos a un Jesús que está fuera del sepulcro y vivo. Sigo la lectura. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Algunos maestros de la Biblia dicen que este suéltame no es de ninguna manera despectivo para con la mujer, sino que se refiere a un suéltame porque María lo abrazaba como queriendo que se quedase ahí con ella para siempre. Y Jesús le hace ver que ya las circunstancias han cambiado. Él tiene que irse al Padre, ya. Terminó toda su misión, toda su obra. Y enviará al Santo Espíritu para que esté en nuestro corazón. En los otros evangelios se nos narra que cuando Jesús se presenta a las mujeres, ellas lo adoran y lo abrazan de los pies, y de ninguna manera Jesús les dice: suéltenme. Entonces nosotros vemos que no es porque María sea una mujer, tampoco es porque ese abrazo que le estaba dando era opresivo o molesto, sino porque María seguramente quería que Jesús se quedase aquí y nunca más se fuese de la presencia personal, terrenal. Pero Jesús dice: no, yo me tengo que ir y enviaré al Santo Espíritu. Sigo la lectura. Pero vean, mis hermanos, y aquí Jesús cambia y no dice a mis discípulos, tampoco dice a mis siervos, tampoco dice a mis amigos, sino a mis hermanos. Y esto es maravilloso porque nosotros ahora somos hermanos de Jesús y somos hijos de Dios. Y hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este caso es a mi Padre en el sentido de que Jesús es el Hijo del Padre, es la segunda persona de la Trinidad. Y a mi Dios en el sentido de que el Padre en la economía divina está por encima en autoridad
de Jesús, y por eso dice mi Dios. Pero acá dice a vuestro Padre hay una diferencia. Nosotros somos hijos de Dios por ser salvados de Jesús. Y somos hijos de Dios siendo criaturas creadas por Jesús. Y su Dios, o sea, es el Padre, nuestro Dios, en una relación distinta a la relación que tiene Jesús con Dios el Padre. Sigo la lectura. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Este anuncio ha sido el anuncio más maravilloso que un ser humano pudo haber dicho a otras personas. Hay que recordar el anuncio de los ángeles cuando le dicen a los pastores que ha nacido el príncipe, que ha nacido el Hijo de Dios encarnado. Y ahora este anuncio es tan glorioso como aquel primero. Demos gloria a Dios. Así, bueno, pues tú y yo tenemos que vivir nuestra vida enfocada en agradar al Padre, porque nosotros somos llamados a la gloria, somos llamados a dar testimonio de este bendito Jesús que murió en la cruz por el pecado de los hombres y que ha resucitado para la justificación de aquel que cree en Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por esta noticia maravillosa que inunda nuestro corazón. A ti la alabanza por siempre. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en YouTube y en Facebook. Tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos, por favor. Ve nuestros videos. Los estrenos son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Agradecemos tu compañía, que compartas estos mensajes. Algunos que no hayas visto están a tu disposición. Suscríbete. Muchas gracias. Dios te bendiga.